Y vamos a comenzar con las siguientes imágenes. Vean su pantalla. ¡Oh, tiana! ¡Oh, Estas imágenes muestran el momento en el que un terremoto de al menos 7.4 grados sacude esta mañana la isla de Taiwán. Este es el sismo más fuerte en esa región en los últimos 25 años. Podemos ver cómo todo se mueve y se cae dentro de un restaurante, una casa, una granja y también cómo se mueven las luces y las cámaras dentro de un estudio de televisión. A esta hora ya reportamos muertos, cientos de heridos y casi 80 personas atrapadas entre los escombros. El daño realmente es grave, más de 100 edificios destruidos o parcialmente derrumbados. Y nuestra colega Elia Angélica González nos tiene más detalles de lo ocurrido en las últimas horas. Taiwán, sacudida por el terremoto más fuerte de los últimos 25 años. El movimiento telúrico de 7,4 según el Servicio Geológico Nacional de Estados Unidos se sintió en toda la nación insular, dejando algunos edificios inclinados y otros en el suelo, aplastando autos y motos. Ningún rincón se salvó de sentir el impacto. Tampoco este estudio de la cadena CTV. Ni estos gatos que aguardaban solos en una casa de la isla. El servicio de trenes que sirve a los 23 millones de habitantes, al igual que el servicio de metro en Taipei, fueron suspendidos. Estamos listos para enfrentar la situación y lo haremos juntos, dijo la presidenta de Taiwán. Más cerca del epicentro, el sismo provocó que la tierra se abriera, dejando lugares con graves daños. Al menos 2 docenas de edificios se derrumbaron, según los bomberos. A este niño tuvieron que sacarlo de entre los escombros de uno de ellos. Apenas 1 hora y media después del terremoto, se habían registrado casi 40 réplicas. Son fuertes imágenes ocurridas allá en Taiwán. Es noticia en desarrollo. Elia Angélica, gracias por esa información. Y también sabemos a esta hora que las autoridades informan que no hay peligro de un tsunami en California ni tampoco en la costa este de este país, de los Estados Unidos, a raíz de ese terremoto en Taiwán. Sin embargo, algunas zonas podrían experimentar cambios en el nivel del mar. Noticia en desarrollo. Hablando de tormentas, pero políticas, el expresidente Trump sigue enfocando su campaña en la frontera. De hecho, durante un evento en Wisconsin, promete realizar la mayor deportación de migrantes en la historia de los Estados Unidos, volviendo así a su retórica degradante cuando se refiere a los indocumentados. Nuestro colega Edwin Pitti nos tiene más detalles desde Washington. Edwin, buenos días para ti. Adelante. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Sin duda alguna, tanto Donald Trump como el presidente Joe Biden continúan afilando sus mensajes de cara a las elecciones presidenciales pautadas para el próximo mes de noviembre. Sin embargo, vemos la diferencia y cómo son 2 temas los centrales en este momento: el aborto y el tema de inmigración. Empezamos, por supuesto, con Donald Trump, quien en eventos de campaña en Michigan y también en Wisconsin fue muy claro con criticar al actual gobierno liderado por el presidente Joe Biden por la crisis en la frontera. Ahí Trump se aprovechó para hacer promesas muy puntuales, no solamente la que tú mencionabas de deportaciones masivas, sino que llamó a los inmigrantes indocumentados que cometen crímenes animales y que no son humanos, diciendo que los demócratas históricamente lo han criticado por utilizar esa palabra, pero que él seguirá llamándolos animales porque insisten que con todas las personas que continúan cruzando no solamente desde América del Sur, sino de otros países, incluyendo a China, Trump está diciendo que se está aumentando la violencia en los Estados Unidos y tildó esa violencia como el crimen migrante. Vamos a escuchar. With your vote, I will seal the border, I will stop the invasion, I will end the carnage, bloodshed, and killing, and we will crush the human traffickers. You know, they traffic in women, mostly in women. We will vanquish the child smugglers, and we will liberate this nation from Crooked Joe and his migrant armies of dangerous criminals once and for all.
Por su lado, el presidente Joe Biden hace alarde de lo que según él su gobierno va a hacer con respecto al aborto y aumentar las protecciones de ese derecho que era constitucional para las mujeres aquí en los Estados Unidos. Su campaña de reelección está apelando a lo que está ocurriendo dentro de varios estados con respecto a esa lucha con enmiendas a nivel estatal para poder proteger el derecho al aborto. También tienen planeado poder ganar esos estados el próximo mes de noviembre. Pero Biden no pudo evitar también hablar del tema migratorio. Su campaña de reelección está criticando a Trump porque aseguran que ha sido él quien ha presionado a los republicanos en el Congreso para que no apoyen una ley sobre inmigración por razones políticas, y aprovecharon para recordar el mensaje que envió Biden sobre inmigración durante su discurso del Estado de la Unión. Escuchemos. Look, folks, we got a simple choice. We can fight about fixing the border or we can fix it. I'm ready to fix it. Send me the border bill now. Trump está diciendo que él es la única persona que realmente está capacitada para resolver la crisis migratoria aquí en los Estados Unidos. Caro. Y te pregunto, Edwin, ¿qué otros temas también tocó el expresidente durante los eventos de campaña? Sí, Carolina, el expresidente Trump habló de varios temas, incluyendo los múltiples retos legales que él enfrenta, pero hay una frase que preocupó a muchos expertos aquí en Washington, D.C., y es que en uno de sus eventos en las últimas horas, eventos de campaña, Trump dijo que si él no gana las elecciones en noviembre, esta podría ser una de las últimas elecciones que este país tenga con respecto a la presidencia. La campaña de reelección de Biden ha criticado esas palabras de Trump diciendo que, como siempre, está atacando y socavando la democracia de los Estados Unidos y creando más división. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo contigo al estudio, Caro. Veremos cómo las palabras del expresidente lo afectan o no en las urnas en noviembre. Muchísimas gracias, Edwin. Salen en libertad bajo fianza varios de los 8 migrantes venezolanos detenidos en el Bronx tras invadir el sótano de una casa donde estaban guardando armas y drogas. Y desde Nueva York, Peggy Carranza nos informa al respecto. Peggy, buenos días, te escuchamos. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos frente a la vivienda en el Bronx, donde las autoridades dicen hallaron a 8 presuntos solicitantes de asilo aparentemente provenientes de Venezuela, quienes según ellos estaban viviendo de forma ilegal en el sótano precisamente de esta casa, donde también se hallaron drogas, así como también armas ilegales e incluso un niño de solo 7 años de edad. La policía dice que todo comenzó la semana pasada cuando ellos fueron alertados de que supuestamente uno de ellos estaba apuntando con un arma a alguien. En ese momento se acercaron al lugar, supuestamente persiguieron a uno de ellos, precisamente lo detuvieron y también tenía un arma. Posteriormente también supuestamente detuvieron a otro que estaba intentando huir del lugar. Mientras tanto, ellos dicen que luego allanaron la vivienda donde encontraron ketamina, cocaína, también 2 armas de fuego ilegales más, así como también una caja de munición. Los sospechosos enfrentan cargos de posesión criminal de un arma, así como también posesión criminal de una sustancia controlada y de actuar de forma perjudicial para un menor. Sin embargo, como lo dices, las autoridades dijeron que 6 de ellos fueron liberados sin fianza. Mientras tanto, también dicen que ellos aparentemente tenían casos abiertos por otros delitos, incluyendo intento de asesinato en Yonkers, así como también una serie de robos en New Jersey. Veamos lo que dijo este agente de la policía. Las personas que han sido arrestadas son individuos que ya tenían casos pendientes en las cortes por tener un arma de fuego. En el otro caso era por haberle disparado a alguien. Y un vecino también del área dijo que el dueño de la vivienda estaba tratando de desalojarlos desde hace tiempo. Incluso habría comenzado un proceso judicial. Veamos lo que dijo este señor. Muchas motocicletas por la noche. Cajos con boombox, estaban viviendo sin pagar renta y el dueño de la casa está tratando de sacarlo. Y las autoridades continúan investigando. Y a todo esto, ¿qué más dicen las autoridades sobre esto? Ellos dicen que buscan conocer cuál era el alcance de la que dicen es la actividad delictiva que precisamente se realizaba en esta casa, Paulina. Bueno, pues veremos cómo avanza esa investigación. Estaremos muy atentos, Peggy. Por lo pronto te agradezco y te vemos más adelante con más noticias.